Ok, entonces comenzamos a grabar y con eso ya damos por iniciada una nueva clase. Se les extiende a todos y todas ustedes una muy cordial bienvenida a una nueva clase de Ciencias Naturales de su Escuela San Alfonso Vespertina. Espero que se encuentren todos muy bien, que no tengan mayores dificultades para estar en la clase y se les valora y se agradece, por supuesto, su presencia y asistencia esta noche. Como les comentaba, el día de hoy vamos a tener una clase un poquito diferente, como ya la tuvimos hace un tiempo, que va a ser una clase más bien de repaso de contenidos, ¿ya? En esta oportunidad nosotros vamos a profundizar en el estudio del sistema inmunológico y del sistema endocrino, repasando los conceptos principales que hemos estudiado en la clase, ¿ok? Así que la actividad del día de hoy está centrada en eso. Vamos a hacer un repaso con una actividad en la que, por supuesto, necesito que ustedes participen, ya que con su participación hacen posible que la clase siga adelante. Luego de realizar la actividad de síntesis de la clase del día de hoy, voy a ocupar unos minutos al final para hablar algunas generalidades y algunos detalles del trabajo que hemos estado realizando, que ha sido el glosario de inmunología. ¿De acuerdo? Así que cualquier duda que tengan con respecto al trabajo, déjenla para el final, porque el día de hoy tenemos que cerrar esta unidad de estudio que hemos estado revisando. Así que, sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy, que es la que tenemos acá, ¿ya? Pregunto, ¿se ve la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Sí? Cuando ustedes me confirmen visualmente, sé que están ahí y sé que estamos atentos a la clase. Muy bien, chicos. Entonces, la clase del día de hoy va a ser una clase de repaso de contenidos y donde vamos a estudiar los sistemas endocrinos y los sistemas inmunológicos, ¿de acuerdo? La clase del día de hoy, entonces, tiene por objetivo, que se me traba un poco, ahí sí, ¿ya? Particularmente los dos objetivos principales relacionados con el funcionamiento del sistema endocrino y su importancia en el mantenimiento de la homeostasis corporal, y también el funcionamiento del sistema inmune y su importancia en el mantenimiento de la homeostasis corporal. Recuerden que estos dos sistemas también son importantes al momento de regular muchas funciones vitales del organismo, y por eso cobra relevancia esta unidad que hemos estudiado, ¿de acuerdo? Ahora, la clase del día de hoy la vamos a dividir en dos actividades que vamos a realizar. La primera parte va a ser un resumen de contenidos y para ello vamos a observar un mapa conceptual. Luego vamos a realizar un juego de preguntas como el que hicimos la otra vez para ver si nos quedó claro los principales puntos que hemos aprendido sobre el sistema endocrino y sobre el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Entonces, partamos por lo primero. Vamos a analizar este mapa conceptual que habla sobre el sistema endocrino para repasar las principales ideas que nosotros hemos estudiado sobre él. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que nosotros podemos decir sobre el sistema endocrino? Principalmente que es un sistema conformado por una serie de estructuras distribuidas por el cuerpo que se llaman glándulas, ¿cierto? La función principal de este sistema, que es el sistema endocrino, es regular la homeostasis de funciones vitales, ¿ok? ¿Se acuerdan ustedes de alguna función vital que regule el sistema endocrino? ¿Qué funciones nos ayuda a regular el sistema endocrino en el cuerpo, por ejemplo? Respiratorio y nervioso. Ya, puede ser, puede ser. ¿Qué funciones vitales regulábamos mediante las hormonas? ¿Qué nos ayudaban a regular? Por ejemplo, ¿qué reacciones estaban desencadenadas por hormonas? Bien, les voy a dejar la Las pregunta. emociones. ¿Cuál? Las emociones. Sí, en parte, ¿ya? En parte. Pero sí, puede servir como ejemplo las emociones, ¿ya? Pero también tienen que ver con el sistema nervioso. Pero, por ejemplo, la glicemia, ¿cierto? Esto de regular los niveles de azúcar en la sangre era llevado a cabo por las hormonas del páncreas, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, el sistema endocrino es importante para regular muchas funciones vitales, como por ejemplo esto, ¿ok? Ahora, sí debemos afirmar que el sistema endocrino está formado por dos tipos de glándulas, unas que llamábamos glándulas exocrinas y otras a las que llamábamos glándulas endocrinas, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre glándula endocrina y exocrina? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir una diferencia entre estos dos tipos de glándulas? Glándula endocrina, glándula exocrina.
Por ejemplo, ¿cuál? Ya, perfecto. Una secreta hormonas. Perfecto. ¿Cómo se llaman las glándulas que secretan hormonas? ¿Endocrinas o exocrinas? Muy bien, Valentina, ¿ya? Son las glándulas endocrinas, ¿ya? De eso nosotros debemos recordar entonces que estas glándulas producen diferentes sustancias. A las glándulas que producen sustancias variadas o secreciones corporales, como por ejemplo la saliva, las lágrimas, las mucosidades, entre otras, corresponden a las glándulas que nosotros llamábamos exocrinas, ¿ok? Una de las principales características es que estas glándulas liberan sus secreciones hacia el exterior de un tejido, ¿ya? Y por eso nosotros, por ejemplo, podemos encontrar varios tipos de glándulas exocrinas distribuidas en la piel, por ejemplo, o en la superficie del organismo, ya que entre otras cosas el sudor, las lágrimas, el sebo, las mucosidades, son secreciones producidas por este tipo de glándulas. Pero a las que nosotros nos llama particularmente la atención son las glándulas llamadas endocrinas, ya que estas son las que producen las hormonas, ¿ok? Las hormonas, como ustedes lo saben, son sustancias químicas producidas por glándula endocrina y que actúan como mensajeros químicos en el interior del organismo. Esto quiere decir que se dirigen hacia una parte en especial del organismo a cumplir algún efecto, ¿de acuerdo? Entonces, las hormonas llevan mensajes químicos desde donde son producidos hacia donde tienen que actuar, ¿ya? Esa sería la principal característica de las hormonas. Ahora, a modo general, nosotros podemos hacer notar tres características principales sobre el funcionamiento de las hormonas. En primer lugar, que las hormonas se producen en pequeñas cantidades, ¿ok? El cuerpo no necesita altas cantidades de alguna hormona para realizar un efecto deseado, sino que solamente en las cantidades justas para regular la función que se necesita. Recuerden ustedes que hay hormonas que si se producen en exceso generan enfermedades. Por ejemplo, ¿qué enfermedad creen ustedes que podría desarrollar una persona que produce en exceso la hormona del crecimiento? ¿Qué le podría pasar a esa persona? Gigantismo. Exacto, ¿de acuerdo? Eso cuando son niños, ¿ya? Y si son adultos desarrollan otra enfermedad que se llama acromegalia. Por lo tanto, no es bueno que las hormonas se produzcan en cantidades muy grandes, ¿de acuerdo? Tienen que ser en cantidades pequeñas, ¿ya? En el caso del hipotiroidismo, como menciona Valentina, eso ocurre cuando el caso es al revés, cuando no se produce de lleno la hormona en particular y eso desencadena otra enfermedad, ¿ya? Ahí tenemos entonces otra característica de las hormonas. Otra característica importante de ellas es que el efecto de la hormona depende de la concentración. Dicho de otra manera, mientras mayor sea la concentración de una hormona en particular, mayor o más prolongado es el efecto que realiza. Esto ocurre, por ejemplo, con la hormona adrenalina, también llamada epinefrina, que dependiendo de las cantidades en las que se produzca esta hormona, va a ser el efecto corporal que tiene esa hormona. Entonces, si nosotros estamos sometidos a una situación de estrés muy prolongada, estos niveles hormonales se mantienen altos y eso me genera un desgaste energético, que son las consecuencias, por ejemplo, del estrés, ¿ya? Sí, la otra es el hipertiroidismo, que es cuando se produce en exceso la hormona tiroidea, ¿ya? Bien, la tercera característica de las hormonas vendría a ser que actúan lejos de donde se producen. A modo muy general, por cierto, porque también hay hormonas que actúan al lado, pero en la mayoría de los casos, las hormonas se producen, viajan por la sangre, llegan a otra parte del cuerpo y en esa parte del cuerpo realizan su acción en particular, ¿ya? Así que eso es importante tenerlo en cuenta también. Y eso, por supuesto, hace que su efecto sea más lento. Entonces, vamos a revisar entonces ahora, dentro de lo que nosotros estudiamos del sistema endocrino, cuáles serían las principales glándulas endocrinas que forman parte de este sistema. ¿Alguno de ustedes se acuerda del nombre de alguna glándula endocrina que está en el cuerpo? ¿O de El algún hipotálamo. órgano? ¿Cuál? Disculpe. El hipotálamo. El hipotálamo. Hay otra cosita que está al lado del hipotálamo. El hipófisis. La hipófisis, muy bien. La hipófisis, excelente. Por ahí me dicen la tiroides, los testículos, el páncreas, los ovarios, la tiroides. Excelente, excelente. Muy bien. Hipófisis, tiroides, etcétera, ¿ya? Todas esas estructuras actúan como glándulas endocrinas porque producen hormonas, el páncreas también, etcétera. Muy bien. Entonces, a modo muy general, vamos a mencionar algunas de las principales glándulas del cuerpo. Por ejemplo, tenemos la hipófisis, tenemos la glándula tiroide, tenemos las glándulas suprarrenales, tenemos las gónadas y tenemos el páncreas, ¿ok? Estos son solo algunos ejemplos, por supuesto que el cuerpo tiene muchas estructuras más. ¿Y qué hacía cada una de estas glándulas, ya? La hipófisis, que se ubica en la cabeza, por debajo, ¿cierto?, de la parte frontal del cerebro, es una glándula que tiene por función
producir algunas hormonas que controlan la acción de otras glándulas, ¿sí? Recuerden ustedes que la hipófisis era una especie de centro de control. Desde la hipófisis se liberaban varias hormonas y esas hormonas llegaban a otras glándulas endocrinas del cuerpo y hacían que esas otras glándulas produjeran sus respectivas hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, desde la hipófisis se libera la hormona folículo estimulante. Esa hormona llega a los testículos, llega a los ovarios y hacen que los testículos y los ovarios formen células reproductivas. O por ejemplo, desde la hipófisis se libera la hormona luteinizante, o LH, que también llega a los testículos y a los ovarios, pero esta hace que estos produzcan sus respectivas hormonas, ¿ya? O por ejemplo, produce la hormona TSH o tiroestimulante que se dirige a la tiroide y hace que la tiroide libere las hormonas tiroideas que controlan el metabolismo. Entonces, a modo general, podemos mencionar que la hipófisis sería una especie de glándula que controla la función de otras glándulas endocrinas. ¿Ok? Esto a modo de resumen. Ahora, por otro lado, la glándula tiroide produce algunas hormonas que se llaman hormonas tiroideas, T3 y T4, ¿okay? Que es el resumen del nombre. Estas lo que hacen básicamente es regular el metabolismo corporal, ¿ya? Son hormonas importantes para todo lo que es los procesos de gasto energético, ¿no? También tenemos las glándulas suprarrenales, que son las que producen algunas hormonas llamadas hormonas corticales, dentro de las cuales se encuentra el cortisol, responsable de los síntomas del estrés, por ejemplo, la epinefrina, que prepara el cuerpo para situaciones de emergencia, o la hormona que restablece las condiciones de normalidad, que se llama norepinefrina, entre muchas otras. ¿Okay? Estas glándulas suprarrenales se ubican sobre el riñón, por eso se le llama suprarrenales, y lo que permiten es responder a situaciones de estrés, básicamente, cómo el cuerpo responde ante situaciones que ponen en riesgo su integridad. Asimismo, la glándula importante son las gónadas. Cuando hablo de gónadas, nos referimos tanto a los testículos como a los ovarios, ¿ya? Estas estructuras actúan produciendo algunas hormonas consideradas hormonas sexuales, o sea, hormonas que permiten el desarrollo de los caracteres sexuales y a su vez permiten la formación de células sexuales o células reproductivas. ¿Okay? Entonces, desde las gónadas se producen, por ejemplo, el estrógeno y la progesterona, que son las hormonas responsables de los caracteres sexuales femeninos, y la testosterona se produce desde los testículos, que es la hormona responsable de los caracteres sexuales masculinos. ¿Ya? Exactamente. Más que óvulo, Valentina, ovocito. ¿Ya? Hoy en día se sabe que lo que producen los ovarios son ovocitos porque son células que no terminan de diferenciarse, ¿sí? Y la testosterona y el estrógeno, exactamente. Testosterona desde los testículos y estrógeno desde los ovarios, ¿ya? Y finalmente tenemos, ¿cierto?, una glándula que es el páncreas, que se considera una glándula mixta, porque tiene dos funciones. Por un lado, regula la glicemia y por otro, produce secreciones que ayudan al proceso digestivo. Ahora, si nos enfocamos en su función endocrina, nosotros sabemos que el páncreas regula la glicemia y que cuando este proceso de regulación de glicemia falla, se produce una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Cuando falla el páncreas. Así es, ¿ya? Diabetes. Muy bien, la diabetes, excelente. ¿Okay? Entonces, la diabetes tipo 1 es genética, es por una falla del páncreas, una falla funcional, y la 2 es ambiental y una se la puede causar por una mala alimentación, básicamente. A modo muy general, el páncreas produce dos hormonas que ayudan a regular la glicemia, que son la hormona insulina y la hormona glucagón, ¿cierto? La insulina baja los niveles de azúcar en la sangre y el glucagón que aumenta esos niveles. Entonces, con estas dos hormonas se van regulando los niveles de glicemia sanguíneo para mantener, ¿cierto?, la glicemia dentro de los valores normales para la vida. ¿Puede ser por genética la falla? Por supuesto que sí, Marcelo. Sí. La diabetes tipo 1, que es genética, es de origen genético. ¿Ya? Y te puede dar desde que tú naces. Esto, ¿ya? Este mapa conceptual, entonces, estimado y estimada, resume lo que hemos aprendido sobre el sistema endocrino, ¿ok? Aquí salen los principales conceptos que nosotros revisamos para que ustedes, después si quieren, le pueden echar un vistazo y puedan, ¿cierto?, profundizar en el entendimiento del sistema endocrino. Muy bien. Sobre el sistema endocrino, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Algo más que quisieran agregar o estamos? Recuerden que estamos haciendo un repaso. Ya.
Ok, consideraré que estamos entonces cuando, cuando no me dicen nada. Perfecto, muy bien, gracias Lorena. Vamos a repasar entonces ahora generalidades del sistema inmunológico, ¿ok? Que es el segundo sistema que estudiamos en esta parte de la unidad, ¿sí? A modo muy general, nosotros podemos decir que el sistema inmunológico está formado por dos tipos de cosas. Uno, que son los órganos linfoides, y dos, que son las células del sistema inmunológico llamadas leucocitos, ¿ok? Recuerden que el leucocito es una denominación general para referirse a todo el grupo de células sanguíneas que forman los glóbulos blancos, ¿ya? Los glóbulos blancos tienen una amplia gama de células, son muchos tipos, pero a modo muy general se les conoce como leucocito o célula blanca, que eso significa literalmente leucocito, ¿ya? Entonces, el sistema inmunológico, como todos sabemos, tiene por función proteger al organismo de los agentes infecciosos, ¿ok? Si no existiera, de hecho, el sistema inmunológico, seríamos muy propensos a morir por cualquier tipo de infección o enfermedad que está en nuestro entorno. Esta capacidad del sistema inmunológico de protegernos de los agentes infecciosos tiene un nombre que empieza con I. ¿Quién se acuerda cómo se llama? Esta capacidad de protegernos de los agentes infecciosos, ¿cómo se llama? Inmune. Sí. Inmunología, innata, inmune, están por ahí. Inmunidad, muchas gracias Marcelo, inmunidad. Muy bien, ¿ya? La capacidad se llama inmunidad. Es decir, el que nosotros nos protejamos contra algo es porque somos inmunes a, ¿ok? Muy bien. Ahora, recuerden ustedes, y como lo vimos en la clase pasada, el sistema inmunológico puede fallar, ¿sí? Y cuando falla, ocurren algunas de las condiciones que estudiamos en la clase pasada. ¿Quién se acuerda cuáles son las consecuencias que podemos tener cuando falla el funcionamiento del sistema inmunológico? Habían 3 condiciones que estudiamos. ¿Quién se acuerda del nombre? Bajas defensas, ya. Autoinmune, perfecto, tenemos la autoinmunidad, esa es una, muy bien, ¿ya? La otra es hipersensibilidad, Inmunodeficiencia. inmunodeficiencia, excelente, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Hipersensibilidad, también conocida como alergias, autoinmunidad, como cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, e inmunodeficiencia, cuando el sistema inmunológico no funciona de forma eficiente, ¿ya? Muy bien. Ahora, volviendo al tema de la inmunidad, recordemos que la inmunidad puede ser de dos tipos. Puede ser innata o puede ser adaptativa o adquirida. ¿De acuerdo? Tiene esos dos nombres, ¿ya? Ahora, la inmunidad innata, de acá, está conformada por dos tipos de defensas o dos líneas defensivas. Tenemos en primer lugar las barreras primarias, que son la piel y las mucosas. Y por otro lado, tenemos las barreras secundarias, que son la respuesta inflamatoria y la acción de las células fagocíticas. Recuerden ustedes que a esta se le llama inmunidad innata porque uno no tiene que hacer nada para defenderse. De hecho, son parte de las barreras naturales que el cuerpo tiene para evitar el ingreso de microorganismos a nuestro cuerpo. ¿Ya? Voy a dar un poco más de volumen. ¿Okay? Son los mecanismos que el cuerpo tiene para evitar que ingresen microorganismos a nuestro cuerpo y nos enfermen, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra primera línea de defensa es nuestra piel y los tejidos mucosos que retienen microorganismos para que no ingresen a las partes importantes de nuestro organismo. Pero si estas barreras son penetradas, por ejemplo, cuando nos hacemos una herida en la piel y logran ingresar microorganismos a nuestro cuerpo, inmediatamente el cuerpo desencadena una respuesta inflamatoria en la zona para que llegue más sangre y lleguen un tipo de células especiales que son células fagocíticas, que pertenecen al grupo de leucocitos y que tiene por función fagocitar o comer a las bacterias o microorganismos que hayan ingresado para eliminarlas rápidamente, ¿ya? Las amígdalas valentinas forman parte de los órganos linfoides, ¿ya? Y como órganos linfoides se les clasifica como ganglios linfáticos. Las amígdalas son un tipo de ganglio linfático y el ganglio linfático tiene varias funciones relacionadas con los flujos de linfa a través del cuerpo, pero también son zonas donde se lleva a cabo la inmunidad adaptativa o la inmunidad innata también. Dicho de otra manera, en esas estructuras se congregan gran cantidad de glóbulos blancos y ahí retienen y eliminan microorganismos. ¿Okay? Siempre escuché que era, sí, es que son eso, pues son estructuras donde se genera la retención de agente infeccioso y su posterior eliminación. ¿Sí? Ya.
Volviendo entonces ahora, vamos a recordar esto de lo que es la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa compone las barreras terciarias, ¿ya? La barrera primaria es la piel y la mucosa, la segunda es la inflamación y las células fagocíticas, y la terciaria vendría a ser lo que nosotros conocemos como inmunidad adaptativa pasiva e inmunidad adaptativa activa. ¿Okay? Es decir, tiene dos divisiones dentro de él. La que nosotros llamamos inmunidad adaptativa pasiva se refiere básicamente a los anticuerpos que nosotros adquirimos de nuestras madres. ¿Okay? Cuando nosotros tomamos leche materna y somos bebés, la leche materna lleva una gran cantidad de anticuerpos tipo M, de hecho, que son anticuerpos muy generalistas y que ayudan a defenderse contra diferentes tipos de antígenos de manera general. Es decir, es algo que en su momento evolutivamente los seres humanos adquirimos y que somos capaces de traspasar a las generaciones a través de la lactancia, ya particularmente de la madre al hijo. Otra razón más de la importancia de la lactancia, ¿cierto? Y por otro lado, la inmunidad adaptativa activa es la que nuestro cuerpo genera, ¿ok? Ahora, esta puede ser estimulada o forzada, de hecho, a través de las vacunas, que lo que buscan es que el cuerpo genere antígenos ante un eventual, ¿cierto? O sea, genera anticuerpos ante un eventual antígeno para estar preparados en caso de que llegue una infección. Y asimismo, la inmunidad adaptativa activa, que es la que el cuerpo aprende de forma natural, sin la acción de las vacunas o sin, ¿cierto?, la leche materna, se puede clasificar en dos tipos, ¿ya? Tenemos la inmunidad adaptativa activa de tipo celular, que está llevada a cabo por los linfocitos T, que a modo muy general son los que coordinan la respuesta inmunológica y que eliminan células infectadas con parásitos intracelulares y virus, ¿ya? Y en segundo lugar está la inmunidad adaptativa activa de tipo humoral, que es la que es llevada a cabo por los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos y generan la memoria inmunológica, ¿sí? Respondiendo a su pregunta, Marcelo, a los primeros meses de amamantar se generan anticuerpos, luego no. ¿Por qué será, profe? Porque los anticuerpos que la madre traspasa al hijo tienen un tiempo de duración. No duran para siempre, sino que después de cierto tiempo decaen y ahí es cuando el niño empieza a desarrollar sus propios anticuerpos, porque al estar expuesto al ambiente va desarrollando anticuerpos contra diferentes antígenos comunes. ¿Ya? Sí, los 3 meses, dice Valentina, y ese dato no lo sabía. Pero el resto del tiempo empieza a actuar la inmunidad activa cuando ya los linfocitos T, por un lado, están vigilando en caso de que haya algún patógeno, y por otro lado, los linfocitos B están continuamente produciendo anticuerpos y generando memoria inmunológica para ir defendiéndonos de posibles infecciones futuras, ¿sí? Eso, ya. Sí, eso no lo sabía tampoco, Valentina. Muchas gracias. Eso a modo muy general sobre el sistema inmunológico y también sobre el sistema endocrino. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta sobre el sistema inmunológico? ¿Algo que no haya quedado claro? Sé por experiencia que esta parte de acá de pronto puede ser la más complicada, ¿sí? Pero lo que deben recordar siempre es que en la inmunidad adaptativa están las vacunas, los anticuerpos maternos y el rol de los linfocitos T y los linfocitos B, que son las células que se especializan ya en matar ciertos patógenos específicos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Dicho eso entonces, y hecho el repaso de estos dos sistemas a modo muy general, vamos a pasar entonces ahora a completar una actividad de preguntas y respuestas, tal como lo hicimos hace unas cuantas clases atrás, para ver cuánto comprendieron, cuánto recuerdan y cuánto saben sobre el sistema endocrino y el sistema inmunológico, ¿ya? Así que los invito a todos a participar con sus respuestas. Este va a ser un juego de preguntas de alternativa, tal como lo hicimos la vez anterior. Así que espero que estén muy atentos y atentas y dispuestos a poder participar. Recuerden que con su participación es como la clase puede salir adelante, ¿ya? Así que tenemos el día de hoy nuestro juego de preguntas, esperando por supuesto su participación. Y este juego de preguntas tiene que ver con justamente el sistema endocrino y el sistema inmunológico, ¿ok? Entonces, cada una de las 12 preguntas que aparecen acá son sobre estos dos sistemas, sí. Le voy a ir sacando el sonido, pero créame que no pude hacerlo cuando la estuve configurando, ¿ya? Así que cuando suene fuerte simplemente me voy a silenciar para que no se asusten. Ok,
Les voy a pedir entonces que en el chat elijan un número del 1 al 10, porque la 11 y la 12 quedan para el final, ¿ya? Elijan un número del 1 al 10 y el número más votado va a ser la primera pregunta. Vamos. 7, 8, 5, 1, 7, 4, 7, 1, 3, 9, 1, 5, 7, 4, 1, 4, 2. Ya, yo creo que el 7 es el más votado, así que vamos a partir por la pregunta número 7, ¿de acuerdo? Así que mucha atención porque acá la respuesta me la dan ustedes y dice así. Pregunta 7. Sobre el sistema inmunológico. ¿Cuál de los siguientes, entonces, es un ejemplo de inmunidad innata? ¿Ya? A, la exposición natural a agentes infecciosos. B, la piel y las mucosas. C, la vacunación. O D, los anticuerpos maternos. ¿Cuál es la respuesta correcta? D, 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 B, D, B, 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 D. Estamos entre la B y la D. B, D, B. Están muy, muy empatadas. B, 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 B. B. Ya. Ok, nos vamos a inclinar por la B entonces. Vamos a ver. 1, 2, 3. Aquí voy silenciando para que no suene. Y efectivamente, chicos, exactamente la respuesta correcta sería la B, ¿ok? Como lo vimos recién en el mapa conceptual, tanto la piel como las mucosas forman parte de nuestra primera línea defensiva, que sería la inmunidad innata. Muy bien, excelente. Vamos ahora entonces. Excelente, lo felicito, si estaba muy atento. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora, segunda pregunta. Elijan un número del 1 al 10 y el número más votado va a ser la siguiente pregunta. Vamos. 3, 4, 2, 1, 4, 1, 1, 3, 8, 5, 1, 4, 3, 1, 4, 1. Ya, vamos por la 1. Sí, la 1 yo creo que fue de las más votadas. Perfecto. Vamos con la pregunta número 1 entonces. Atentos y atentas. Dice así. ¿Cuál de las siguientes, esta es sobre el sistema endocrino, cuál de las siguientes no es una característica de las hormonas? ¿Ok? ¿Cuál no es una característica de las hormonas? Dice así. A, su efecto depende de su concentración. B, viajan a través de la sangre. C, se producen en altas cantidades. O D, afectan tejidos lejanos a su lugar de origen. ¿Cuál es la respuesta correcta? D, C, D, D, A, C, D. Ya, a ver, hay que hacer. Ya, entonces dice C, A, D, dice en la C, en la B, en la D, en la C. Ya, pero Abigail vale solo una respuesta. La C. Ya, B, C, perfecto. Ya. Vamos a ver entonces. ¿Por cuál nos inclinamos al final? Ya. Vamos por la C entonces. Y dice. Bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, muy bien. Efectivamente, chicos, la respuesta correcta era la C, porque debemos recordar que las hormonas se producen en pequeñas cantidades. ¿Ya? Una concentración muy alta de una hormona puede ocasionar alguna enfermedad y eso puede tener alguna respuesta. Sí, sí, es verdad. Dieron la respuesta, no se vale, ¿ya? Así que desde ahora se vale solo que me digan la alternativa y no la pregunta. Ya, no se preocupen. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Del 1 al 10. 3, 5, 3, 4, 2, 4, 3, 5, 4. Está entre el 3 y el 5. Entre el 3 y el 4. 3, 3, 3, 3. Ya. Vamos por la 3. Sí, vamos por la 3. Muy bien. Pregunta número 3 entonces. Dice lo siguiente. Relacionado con el sistema endocrino nuevamente. La pregunta dice así. Las funciones controladas por el sistema endocrino se caracterizan por ser A, mediada por hormonas, B, más lentas que las del sistema nervioso, C, de efecto más prolongado o D, todas son correctas. ¿Cuál es la alternativa correcta, estimados? D, C, D, 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 D. Ya, está clara la tendencia entonces. A, B, D, D, D. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Excelente.
Me gusta cuando lo captan así de rápido. Excelente, los felicito, ¿ya? Vamos con la D entonces. Efectivamente, la alternativa correcta era la D, porque si nosotros comparamos el sistema endocrino con el sistema nervioso, primero las respuestas son más lentas, segundo son mediadas por hormonas, ¿ok? Y eso tiene un efecto más prolongado en el cuerpo que los efectos inmediatos del sistema nervioso. Así que muy bien, muy bien. Los felicito por esta respuesta. Vamos con la siguiente pregunta, vamos. Elijamos un número del 1 al 10. Ya van quedando menos. 5, 5, 5, 5, 5. Se pusieron de acuerdo. Ok, vamos por la 5, ok. Excelente, no sé cómo todos pensaron lo mismo, ya. Vamos con la 5, muy bien. Acá tenemos una pregunta más elaborada sobre el sistema endocrino. Nos dice lo siguiente. La siguiente imagen que estaba en el PPT dice, muestra la asociación entre el hipotálamo y la glándula hipófisis. ¿Ya? Acá tenemos el hipotálamo, arribita del cerebro, y abajo la glándula hipófisis. Y dice lo siguiente, ¿cuál es la función de estas estructuras? ¿Ya? ¿Para qué sirven? A, procesar la información sensorial para elaborar respuestas rápidas a los diferentes estímulos. B, recibir información sensorial proveniente de las vías nerviosas aferentes. C, producir hormonas y controlar la secreción de otras glándulas endocrinas. O D, producir y liberar neurotransmisores para controlar diferentes estructuras del sistema nervioso. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos. La A, la A, la A, la A, la A. A, 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 perfecto, 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 ya. La tendencia está clara, muy bien. Vamos con la A y... No, chiquillos, lo siento mucho. No era la A, ¿ya? No era la A. Debemos leer bien y darnos cuenta, ¿sí? Vamos de nuevo, fíjense bien. Descartamos la A entonces, volvemos a la pregunta. No, aquí ya me volví atrás, no sé cómo. ¿Por qué me...? Ahí sí, volvemos acá. Ya. Estábamos en la 5 entonces. Ok, entonces esta imagen nos muestra la asociación entre la hipófisis y el hipotálamo, ¿de acuerdo? La hipófisis y el hipotálamo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de estas estructuras? Fíjense bien, pertenecen al sistema endocrino, ¿ya? ¿Cuál sería la correcta? Por ahí Maricel dice C, Tamara dice D, Elena dice D, Wilmy dice D, Pamela dice C, Yatzel C, B, estaba entre la A y la D, B, C, C, D, ¿ok? Ok. Estoy entre la D y la C también. B aparece por ahí, ¿ya? D, C, C. Pasa palabra, no se vale. C, ya. Ok, vamos por la C entonces y dice, vamos a ver. Eso es. Muy, muy bien, ¿ya? Muy, muy bien, excelente. Excelente. La respuesta correcta entonces era la... No sé por qué me tira para acá esto. A ver. Ya, ahí debería volver al menú. Ahí sí. Muy bien. Costó, pero se pudo. Sí, efectivamente, estimados y estimadas, era la C, ¿ya? Era la C, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace, recuerden, el hipotálamo con la hipófisis, era controlar la secreción de otras glándulas del cuerpo mediante la producción de hormonas específicas, ¿ok? Entonces, de ese modo se lograban controlar algunas funciones importantes del sistema endocrino, ¿ya? Entonces, ya hemos contestado la 1, la 3, la 5 y la 7. Muchísimas gracias. Tenga, por favor, el conteo, Valentina, porque ahí me voy a perder un poco, ¿ya? Se lo pido, por favor. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Elijan un número. 6, 8, 2, 2, 6, 9, 6, 2. Sí, se lo pido como favor, si no se me va a olvidar. 9, 2, 6, 6. Si vuelvo a ver otro 6, es la 6. Listo, 6. Vamos con la pregunta 6 entonces. Dice lo siguiente. Esta tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Y la pregunta dice lo siguiente. La siguiente imagen muestra los órganos y tejidos del sistema inmunológico, ¿ok? Todos los que ustedes están viendo acá forman parte del sistema inmunológico. Y dice lo siguiente. ¿En cuál de estas estructuras se forman las células del sistema inmunológico? Es decir, los glóbulos blancos, ¿ya? ¿Dónde se forman? A,
en el timo, B, en los ganglios linfáticos, C, en el vaso o D, en la médula ósea. ¿Cuál es la respuesta correcta? D, D, B, D, 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 D. Ya, se forman, recuerden que estamos preguntando por el origen de las células del sistema inmunológico. ¿Ok? Ya. Me voy a inclinar yo también por la D. Vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, muy bien, muy bien. La respuesta correcta es la D. La respuesta correcta es la D. Excelente, muy bien. Recuerden que las células que forman nuestro sistema inmunológico se forman dentro de los huesos, ¿ya? Al igual que todas las células sanguíneas, se forman al interior de los huesos, ¿ok? Por lo tanto, en lo que es la médula ósea, en la parte central del hueso, se van a originar los glóbulos blancos. Por eso, por ejemplo, los trasplantes de médula para personas que tienen leucemia, ¿ya? Por ejemplo, muy bien. Bien, tenemos contestadas las 5, las 6, las 7, y creo que la 1 y la 3, ¿ya? Vamos a elegir un número. Nos quedan 4 preguntitas, 5, antes de pasar a la final. 8, 8, 4, 8, 8, 8. Vamos con la 8. Perfecto. Pregunta número 8 entonces. Dice lo siguiente. ¿Cuál es una característica de la inmunidad adaptativa? Esto tiene que ver con el sistema inmunológico. Y las alternativas son las siguientes. Ojo, inmunidad adaptativa o inmunidad activa. Dice A, es inespecífica, B, genera memoria inmunológica, C, involucra la respuesta inflamatoria y la acción de las células fagocíticas, D, está compuesta por barreras físicas como la piel y las mucosas. ¿Cuál es la alternativa correcta? La B, la C, la B, dice Gachel, la B, la C, la B, la D, dice Araceli. D, 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 D. Estoy entre la B y la D. Estoy entre la B y la D. Ya a ver. En el chat pongan B o D. Solamente esos dos. Dejemos esos dos. B o D. ¿Cuál es? D, 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 D. Llamado telefónico. No estoy atendiendo llamado ahora. B, D, D, D. D. Está peleado. 50-50, sí, diría yo. Estamos ahí entre la B y la D. La B y la D. Comodín, pero ya di el comodín. Descartamos la A y la C. Quedémonos con la B y la D. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? B o D, B o D, 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 dice Gloria. B, 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 B. Ya, muy bien, ya. Vamos por la B entonces, ojo. Memoria, o sea, inmunidad adaptativa, ojo ahí, y dice, efectivamente, muy bien, ¿ya? Una de las principales características de la inmunidad adaptativa, estimados y estimadas, es la capacidad de generar memoria inmunológica, ¿ya? Todas las demás corresponden a funciones de la inmunidad innata, para que tengamos clara cuál era la diferencia entre un tipo de inmunidad y la otra, ¿ya? Muy bien. La innata es piel y mucosa, la B es adaptativa, exactamente, era la B, ¿sí? Muy bien. Vamos a elegir ahora entonces, nos quedan, hasta donde yo sé, la 2, la 9 y la 10, ¿ya? ¿Y la 4 también? Creo, ¿o no? Ya, 2, 9, 10, 2, ya, la 2, perfecto. Vamos con la pregunta número 2. Vamos a leer una definición entonces y ustedes me tienen que decir a qué corresponde esta definición. Dice lo siguiente. La siguiente definición, aquí se me perdió el... ya. Se me perdió la definición, no la alcanzo a leer. Ok, sustancias utilizadas para impedir el crecimiento de ciertas especies de microorganismos sensibles, ¿ya? Esta definición se refiere a antibiótico, B, probiótico, C, vacuna o D, anticuerpo. ¿Cuál es la alternativa correcta? No se preocupe, Álvaro, ya. La siguiente definición son sustancias químicas utilizadas para impedir el crecimiento de ciertas especies de microorganismos sensibles. ¿A qué se refiere? A, antibiótico, B, probiótico, C, vacuna o D, anticuerpo. A, D, B, B, A, C, A, doble A para Ulises, A, D. Supongo que era para no dejar crecer a la bacteria, a los virus, sería antibiótico, ya, pero... ok, le agradezco mucho su comentario, Abigail, pero recuerde que solo tenemos que poner la alternativa, después damos la respuesta, ¿ya? Ya, B, C, D, ya, pero yo creo que la que más se observó acá, efectivamente, no se preocupe, es la A. Muy bien, vamos a ver entonces, ¿será la A?
Efectivamente. Muy, muy bien, ¿ya? Muy, muy bien. La alternativa correcta era la A. Los antibióticos son sustancias químicas que se extraen de otros seres vivos y que tienen por función matar a otros seres vivos, en el fondo. Impedir que ciertas especies, sobre todo de microorganismos, se repliquen o aumenten en número. Y recuerden ustedes que Alexander Fleming fue quien descubrió los antibióticos, ¿ya? Por un error, pero lo descubrió. Solo material genético, no entiendo el contexto de esa afirmación, Valentina, si lo puedo aclarar. ¿Y qué son los probióticos? Al contrario, los probióticos son sustancias químicas que estimulan el crecimiento de microorganismos, ¿ya? Esa es la idea. Así es, no digan la respuesta, solamente alternativa. Ah, ¿qué microorganismos tienen vida? Sí, los virus no, exactamente. Sí, los virus no, solamente bacterias, hongos y parásitos en general. Muy bien. 1, 3, 4, 2, nos falta la 9 o la 10. Vamos con la pregunta 9 y 10. ¿Cuál? ¿Falta la 4 también? ¿Me falta la 4? ¿En serio? ¿Sí? Vamos por la 4. Está un poco rechazada la pregunta 4, entonces la habíamos pasado por aquí. Vamos por la pregunta 4 ahora. Ah, perfecto, de veras que no la habíamos visto. Ya, dice lo siguiente, también tiene que ver con el sistema endocrino, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes estructuras es el principal centro de control del sistema endocrino? Esto es súper fácil, ya la deberíamos tener súper clarita. ¿Cuál es el principal centro de control del sistema endocrino? A, tiroides, B, hipotálamo, C, páncreas o D, suprarrenales. ¿Cuál sería el principal centro de control? La B, 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 B. Sí, sí, hay una clara tendencia por la B. Excelente. Vamos a ver entonces. Y efectivamente. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿ya? Es el hipotálamo, ¿sí? La hipófisis, pero no, sí, pero la hipófisis como glándula, ¿de acuerdo? Pero recuerden que las órdenes para que la hipófisis actúe vienen desde el hipotálamo, que es una parte del cerebro, ¿ya? Así que se puede entender también que es la asociación, sí, pero la asociación de la hipófisis con el hipotálamo actúan como centro de control, ¿de acuerdo? Hipófisis, hipotálamo, hipófisis. Entonces, la información llega desde el organismo, es procesada en el cerebro y es dirigida hacia el hipotálamo. Y el hipotálamo le da la orden a la hipófisis para que controle las demás glándulas. ¿Ya? Bien, 9 o 10. Vamos, queda poquito. 9 o 10. 9, 9, 10, 9. Sí, van de la mano, Valentín, exactamente. 9, 9, 9, ya. Vamos con la 9. Dice lo siguiente, tenemos otra definición que dice así. La siguiente definición, dos puntos, comilla, es una condición médica en la cual el sistema inmunológico de un organismo no funciona correctamente o no funciona en lo absoluto. Esta definición hace referencia a dos puntos. A, autoinmunidad. B, inmunodeficiencia. C, hipersensibilidad o D, enfermedad. ¿Cuál es la respuesta correcta? B, B, A, B, 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 B. Perfecto, sí, sí. Está bien, muy bien, ¿ya? Recuerden que el término inmunodeficiencia justamente se refiere a cuando el sistema inmunológico de un individuo ya no funciona, ¿ok? Y para que el sistema inmunológico de un individuo no funcione pueden deberse a diferentes factores. Por lo general, por ejemplo, por el virus del VIH o también por ciertas condiciones genéticas, el sistema inmunológico puede dejar de fallar. Y ahí se genera una condición de inmunodeficiencia, ¿ya? Profe, perdón, la respuesta correcta, ¿cuál era? La B, inmunodeficiencia. Gracias. Es el síndrome causado por la infección de VIH. Exactamente, Valentina. Muy bien. Falta de glóbulos blancos. O que los glóbulos blancos no funcionan. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la leucemia. Que hay muchos glóbulos blancos, pero no sirven. ¿Ya? Por ejemplo. Exactamente. O que no se producen o que no funcionan adecuadamente. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Bien. Vamos con la 10 entonces. ¿Ya? Última pregunta de concepto que nos queda. Entonces dice lo siguiente, pregunta 10. ¿Cuál es la utilidad de las vacunas? ¿Ok? ¿Para qué sirven las vacunas? A. Servir como tratamiento de enfermedades. B. Contener agentes químicos que fortalecen la función del sistema endocrino. C. Ayudar a combatir enfermedades por medio de fortalecer las barreras primarias del organismo. O D. Estimular la producción de anticuerpos en el organismo para evitar futuras enfermedades. Ojo, que acá muchas alternativas pueden ser correctas, pero ¿cuál es la más certera sobre el rol de las vacunas? ¿Ya? ¿Para qué nos vacunan? Exactamente, sí, ya. Muy bien, muy bien. Ya veo una gran cantidad de D en el chat. Efectivamente,
¿Las vacunas se usan para combatir enfermedades? Sí. Por ejemplo, si contienen cierto antibiótico, sí. ¿Puede fortalecer el sistema endocrino? Más que nada el sistema inmunológico, ¿ya? Así que la B no puede ser. ¿Ayudar a combatir enfermedades por medio de fortalecer barreras primarias? Puede ser en ciertos casos, pero no siempre. El principal rol de las vacunas es hacer que el individuo produzca sus propios anticuerpos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D, como ustedes me dijeron, y muy bien, sí, muy bien, ¿ya? La respuesta correcta entonces es la D. La vacunación tiene por sentido que uno produzca anticuerpos antes de exponerse al antígeno. Por eso, por ejemplo, es importante las vacunas contra el COVID, porque eso nos da anticuerpos ante el virus mucho antes de que nosotros nos expongamos al virus, ¿ya? Y eso nos evitaría, por ejemplo, una infección grave, ¿ya? Muy bien, felicitaciones por su respuesta. Pero ahora las del COVID. Sí, las del COVID cumplen justamente ese propósito, ¿ya? Así debería ser la futura prueba. Puede ser, pero tiene que tener algo de dificultad. Muy bien. Quise dejar las preguntas 11 y 12 para el final porque tienen un poquito más de análisis y quiero que las pensemos bien, ¿de acuerdo? Axel, ¿quieres decir algo antes de continuar? ¿Ya que levantó la manito? Ya, no se preocupe. Entonces, vamos a revisar ahora. Elijan ustedes, pregunta 11 o 12. ¿Cuál primero? 11. 1. 11. 12. 12. 12. 11. 12. Está peleado esto. 12. Ya. La próxima respuesta en el chat gana. Y 11. Ya. Ganó la 11. Muy bien. Vamos con la pregunta 11 entonces. Dice lo siguiente. ¿Ya? Entonces, necesito que leamos la siguiente situación y busquemos la respuesta correcta. Dice así. Cuando asistimos a un parque de atracciones como Fantasilandia, esto también está en el PPT, así que a lo mejor la respuesta se la sabe, pero dice así. Cuando asistimos a un parque de atracciones como Fantasilandia, con mascarilla, por supuesto, y nos subimos a algún juego mecánico, nuestro cuerpo experimenta una serie de reacciones, tales como aumento del ritmo cardíaco, sudoración y aumento de la frecuencia respiratoria, algunas de las cuales permanecen aún cuando ya nos hemos bajado del juego, ¿cierto? Si podemos afirmar entonces que el sistema endocrino está involucrado en producir estos cambios corporales, la pregunta sería, ¿cuál de las siguientes sustancias será la responsable de producir estos cambios? ¿Ya? Es decir, que nos aumenta el ritmo cardíaco, la respiración, la sudoración, etc. ¿Cuáles son las sustancias que desencadenan estas reacciones en el organismo? Y serían las alternativas A, las hormonas, B, los anticuerpos, C, los neurotransmisores o D, las glándulas exocrinas. ¿Cuál sería la respuesta más correcta de acá? Por ahí dice la A, la D, la D, la C, la B, la C, la A, D, D, C, A o D, 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 C, D, ok, veo una fuerte inclinación por la alternativa D, ¿ya? La vamos a revisar entonces. ¿Serán las glándulas exocrinas? Vamos a ver. Y no, señores, no es la alternativa D, fíjense ustedes, ¿ya? No son las estructuras involucradas en lo que estamos estudiando. Vamos de nuevo. Otra alternativa, vamos. ¿Cuál de estas sustancias es la responsable de producir estos cambios en el cuerpo? C, 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 A, C, C. Ya, nos vamos a jugar por la C entonces. Vamos a ver. Y tampoco sería en este caso. ¿Ya? Tampoco serían los neurotransmisores. ¿Ok? Y ya les voy a decir por qué, pero tenemos primero que llegar a la alternativa correcta. Muy bien. De nuevo, frecuencia respiratoria, aumento de ritmo cardíaco, sudoración. ¿Cuáles son los responsables? A. Ya, entonces la A, sí, ahí sí. ¿Ya? Ahí sí, chicos, sería la A. Y sería la A por la siguiente razón, miren. Voy a volver a la pregunta para que la podamos revisar un poquito más, ¿ya? Miren. Voy a volver a la pregunta 11. Fíjense lo que acá dice. En el planteamiento del problema se nos dan varias pistas para que nosotros entendamos qué son las hormonas. Sí, los neurotransmisores son hormonas, pero cuando actúan en el sistema nervioso, ¿ya? También se les llama neurohormonas. A ver, ritmo cardíaco, sudoración y aumento de frecuencia respiratoria son reacciones corporales que nosotros experimentamos por la acción de la hormona epinefrina.
o también llamada adrenalina. La adrenalina es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales. ¿Recuerdan que lo vimos en el mapa conceptual de repaso? Cuando esta actúa a nivel del sistema nervioso, pasa a ser una neurohormona, es decir, tiene funciones de neurotransmisor, pero sigue siendo químicamente una hormona, ¿de acuerdo? Entonces, yo con leer esa parte podía entender que se refería a la hormona epinefrina. Ahora, si no sabía que se refería a la epinefrina, acá me decía que muchas de estas sensaciones permanecen aun cuando me bajé del juego. Y recuerden ustedes que las reacciones del sistema endocrino perduran en el tiempo más que las del sistema nervioso. Por lo tanto, si esto hubiera sido una reacción del sistema nervioso, primero, hubiera sido llevado a cabo por neurotransmisores y en segundo lugar, hubiera sido muy rápido y se va rápidamente. Pero cuando nosotros nos bajamos de un juego y estamos llenos de adrenalina, estos cambios permanecen un buen rato en nuestro cuerpo hasta que nos estabilizamos, ¿ya? Y eso significa que están siendo controlados por hormonas. En este caso, la hormona epinefrina o adrenalina. Y la tercera pista que ustedes podían encontrar en el planteamiento de este problema es que dice justamente, si afirmamos que el sistema endocrino está involucrado en este proceso, ¿cuál sustancia es la responsable de los cambios? Entonces, ¿cuál es la sustancia que produce el sistema endocrino? Las hormonas, ¿ya? Así que, cuando uno la lee y la analiza con calma, llega a la alternativa correcta, exactamente, que son las hormonas, ¿ok? Entonces, en este caso, los responsables de que estos cambios se mantengan y permanezcan un tiempo son las hormonas como la epinefrina o el cortisol, entre muchas otras, ¿ya? Muy bien. Nos queda una pregunta más y terminamos, y con ello también vamos a ir concluyendo la clase del día de hoy. Dice lo siguiente, también es una situación que tenemos que analizar. Dice así, en su investigación, Alexander Fleming realizó estudios con bacterias del género Staphylococcus cuando se percató de la presencia de un hongo en uno de esos cultivos que parecía inhibir el crecimiento de las bacterias. Ahí me faltó la B. A partir de su trabajo, se logró producir la siguiente sustancia en gran escala y utilizarla para combatir enfermedades, ¿ya? ¿Cuál sería esta sustancia que se logró producir a partir de los trabajos de Alexander Fleming? A, las vacunas, B, los probióticos, C, los anticuerpos o D, los antibióticos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? B, D, B, 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 D, A, anticuerpos, C, B, D. Sí, la respuesta está peleada, pero yo siento que está mucho más inclinada por la B. La A, dice ahí Álvaro. C, dice Héctor. D, dice Wilmy. Valentina, pero no debe dar la respuesta, recuérdenlo. ¿Ya? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, nos vamos a inclinar por la siguiente alternativa gana. Vamos. La siguiente respuesta en el chat gana. D. Ya, D, ya. Vamos entonces con la B. Exactamente, muy, muy bien, ¿ya? Muy, muy bien, ¿sí? El trabajo de Alexander Fleming, recuerden ustedes que fue el que descubrió la penicilina, ¿sí? ¿Y cómo fue que descubrió la penicilina? Porque él estaba trabajando con unas bacterias, ¿ya? Tenía una plaquita de Petri, de estas de vidrio donde crecen las bacterias. Tenía su cultivo de bacterias. La historia cuenta que en un descuido, esto no sé qué tan cierto será, pero en un descuido, él salió rápidamente de su laboratorio y dejó una de estas placas abiertas, ¿sí? Y él se estaba comiendo un sándwich, dice la historia. Entonces dejó su pan al lado donde están sus bacterias. Y dejó su trabajo botado por varios días, ¿sí? Ustedes saben que al pan le sale hongos después de varios días, ¿ya? Y uno de los hongos que le sale al pan es el hongo de la penicilina. Entonces pasó que este hongo se desarrolló en el pan que él dejó botado y este hongo cayó a su cultivo de bacterias que quedó abierto. El resultado fue que cuando él volvió y observó esta placa con bacterias, se dio cuenta que en el lugar donde creció el hongo, todas las bacterias a su alrededor habían muerto. Y eso fue súper llamativo porque se dio cuenta que el hongo tenía que producir una sustancia que estaba matando las bacterias, ¿ya? Y lo descubrió a partir de un descuido, ¿sí? Entonces, a partir de ese trabajo de Alexander Fleming vinieron muchas otras investigaciones que lograron dar con el desarrollo de los antibióticos, ¿ya? Que lograron dar con el desarrollo del antibiótico como un tratamiento eficaz para combatir enfermedades. El hongo del pan es penicilina, es uno de los tantos que puede crecerle al pan. Son muchos tipos. El hongo se llama Penicillium notatum, ¿sí? Penicillium, si lo quieren investigar. Pero básicamente eso cuenta la historia, que Alexander Fleming en realidad descubrió los antibióticos por pura coincidencia y por puro error, para que ustedes sepan, ¿sí?
Por pura coincidencia, a veces se dan los descubrimientos más grandes. Y eso, estimados estudiantes, ya hemos contestado todas las preguntas y con eso estamos llegando al final de esta clase y también al final de esta interesante unidad de estudio que nos permitió adentrarnos aún más en la comprensión de nuestro sistema inmunológico y de nuestro sistema endocrino, ¿ya? Espero que les haya resultado interesante, que les haya parecido divertida la clase, es una clase un poquito distinta, pero el sentido de esto era que ustedes pudieran recordar algunos de los tantos conceptos que hemos visto, reforzar ideas, mejorar su comprensión sobre estos temas, porque les aseguro, estos dos sistemas van a entrar en la prueba de final de trimestre. Así que espero que les haya servido la información el día de hoy. Profesor, Denme un segundito. Y vuelvo así ahora a la parte de la clase, ¿ya? Todo lo referente al glosario a la tarea lo vamos a ver una vez que terminemos la grabación, ¿ya? Así que quiero ahora preguntarles si les quedó alguna duda sobre la materia de la clase del día de hoy. ¿Algo más que quisieran comentar o añadir o preguntar sobre el sistema endocrino o sobre el sistema inmunológico? no, profesor. ¿Ya lo cerramos bien? ¿Gabriela? No, profesor. Ya, no hay problema. Profe, ¿le puedo decir algo? ¿Sobre qué sería? Es que me tengo que ir al hospital por eso. Sí, vaya nomás, no se preocupe. Después me habla por el WhatsApp por si necesita, si tiene alguna duda, ¿ya? Ya. Muy bien, todo claro. Excelente, chicos. Entonces, de esta manera vamos a ir dando por finalizada la clase del día de hoy y les agradezco a todos por su excelente participación, por su muy buena respuesta. A diferencia del juego que hicimos la vez anterior, aquí sí vieron con las respuestas correctas con mucha facilidad, ¿ya? Así que me alegro muchísimo por eso. Por supuesto que esta presentación se la vamos a hacer llegar para que usted después pueda jugar de nuevo, pueda poner a prueba su memoria y pueda ir repasando y eso también les sirva como una forma de estudio, ¿sí? Recuerden que no solo se estudia leyendo, uno también puede estudiar viendo videos, haciendo juegos, escuchando grabaciones. Cada uno tiene su técnica, pero si esto les sirve para que estudien, mucho mejor, ¿ya? Así que con eso entonces vamos a ir dando por terminada esta parte de la clase ahora, dándole a todos las gracias por su asistencia y participación y pidiéndoles que no se retiren porque ahora en unos minutitos vamos a hablar algunas cosas sobre el trabajo, ¿ya? Vamos a terminar de grabar en